Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su programa Abogacía Digital. En esta ocasión platicaremos con el doctor José Alejandro Sainz Chávez, quien nos dirá y nos platicará sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la abogacía. Como ha sucedido desde tiempos remotos, la disrupción de diversas tecnologías llegan a cambiar el mundo. El uso de la inteligencia artificial ha sido efectivamente un fenómeno disruptivo que ha cambiado diversas cosas. Desde luego, la abogacía no es ajeno a estos cambios y, por lo tanto, el uso de la inteligencia artificial se está dando y a partir de ahora se debe cuidar los parámetros éticos con lo que esto se debe realizar. De esto platicaremos con el doctor José Alejandro Sainz Chávez en esta emisión de su programa Abogacía Digital. Ya estamos con el doctor José Alejandro Sainz Chávez, quien es socio de la firma Sainz & Sainz, es también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México funge como director del Bufete Jurídico Social. Seas muy bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Antonio, gracias por la invitación, gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y gracias al programa Abogacía Digital por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la utilización de la inteligencia artificial bajo parámetros éticos, tanto en las firmas legales como en la academia. ¿Cómo podemos abrir este tema? Es un reto que hoy existe, nos ha quedado claro, sí. Sobre todo en este programa se ha abordado cuáles son los retos en la academia, pero en las firmas legales lo hemos hecho en menor medida. Sin embargo, al paso del tiempo y con lo acelerada que ha sido la implementación y la llegada finalmente de este fenómeno tan disruptivo, pues los retos van siendo cada vez mayores, los retos cada vez van siendo más impredecibles y por supuesto la forma en que estén preparadas las organizaciones y las personas para enfrentarlos, pues debe estar a la par o al menos ir muy cerca, porque debemos estar conscientes que este fenómeno está creciendo de una manera muy acelerada. ¿Qué pasa con ello? Efectivamente, el concepto es exacto. El reto, además de impredecible, el que ya existe, es creciente. Hoy en día en los despachos de abogados, en la academia incluso, el uso de la inteligencia artificial ya es evidente, ya es una necesidad incluso. Pero los parámetros éticos en el uso de la inteligencia artificial es lo que todavía no tenemos muy claro, precisamente por la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial. Empezando un poco por la academia, yo creo que en este uso de la inteligencia artificial, muchos tabúes que existen hoy en día en la enseñanza se van a ir abandonando. Con la inteligencia artificial habría de preguntarse, ¿es necesario hoy en día ya hacer tesis para investigación para titularse? Esa es una. Otra es en la academia. ¿Es necesario hoy en día y ya resulta conveniente que un maestro deje tareas de investigación durante el semestre? ¿Cuál es el reto ahí que ya le representa a un alumno o a una alumna? Pues ya ninguno, más que tener las capacidades de poder utilizar de manera correcta la inteligencia artificial. Pero también hay que ver qué tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial basada en datos abiertos, que se pueden encontrar en internet y que solo realizan una consolidación, claro que sí, estructurada, de la información que se le pregunta, o inteligencia artificial derivada de programas altamente especializados. También algo que a mí me llama la atención en la academia en el uso de la inteligencia artificial, y ya lo llevamos al tema de los despachos de abogados, es que en el futuro próximo, medianamente lejano, podemos decir que ya los grandes referentes de maestros de derecho ya no va a existir. Los grandes referentes de esos abogados que lideran despachos de abogados ya no van a existir. Ya no vamos a tener en el futuro un Ignacio Burgoa, ya no vamos a tener en el futuro un Fernando Castellanos Tena, ya no vamos a tener de esas grandes personalidades que en el mundo de la enseñanza del derecho, que en el mundo del ejercicio de la abogacía hemos visto y han sido referentes para nuestra práctica o para nuestro aprendizaje de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el desarrollo doctrinal
y en el caso de la academia, y la adquisición de la experiencia, en el caso de la abogacía, de su ejercicio libre, va a ir a una velocidad mucho menor del mismo desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces poder, en el mañana, poder desarrollar doctrina jurídica va a ser un gran reto y por tanto va a ser abandonado poco a poco por parte de aquellos que van a requerir soluciones jurídicas inmediatas, que no nada más es el cliente en el caso de los despachos de abogados, sino también aquel abogado o aquel catedrático de derecho que hace uso de la inteligencia artificial. Ese es el reto creciente que yo estoy viendo en ambos sectores y que pueden resultar también en un reto ético, en un desafío ético, en el uso de la misma inteligencia artificial, Antonio. Has tocado un tema fundamental del que te voy a preguntar cuál sería la relación entonces entre una profesión que es liberal, tiene un ejercicio libre, y la inteligencia artificial, o no la inteligencia artificial, sino la utilización de diversas herramientas para básicamente mejorar la eficiencia en lo que se realiza. Eso por una parte. La otra, tocas y haces estas dos preguntas retóricas de ¿es necesario realizar una tesis para un trabajo recepcional? ¿O es necesario encargarle a las alumnas y alumnos un trabajo de investigación? ¿Qué esfuerzo puede conllevar eso si hoy tienen acceso a la inteligencia artificial? Y aquí habría otra pregunta que hacerse. ¿En dónde? Hay lugares en donde la brecha digital es de tal magnitud que puede haber alguien que sencillamente nunca haya utilizado Internet o que lo haya utilizado a través del préstamo de un equipo y que ya esté cursando una licenciatura, y puede haber alguien que desde su teléfono celular tenga acceso a cualquiera de los modelos de inteligencia artificial que tenemos en aplicaciones. ¿Qué pasaría en ese caso? Si no encargamos trabajos de investigación, si no tenemos como forma de titulación la tesis, un trabajo de investigación profundo, entonces esas personas que no tienen acceso frente a las que sí tienen acceso y entre las cuales hay una brecha digital muy importante, ¿cómo aprenderían o qué tendrían que hacer para saber investigar y para saber llegar a una síntesis a partir de las diversas tesis que existan en un tema específico? Abordando este último planteamiento que es interesantísimo, pudiéramos decir, si existe hoy en día una brecha digital en un alumno, en una alumna de alguna escuela, de cualquiera de los niveles que existen en México de enseñanza, antes de la brecha digital existen otro tipo de brechas. Entonces habría que resolver esas brechas para poderlos poner en una situación en que por medios convencionales, por decirlo así, puedan investigar. Y ya de ahí pensamos en inteligencia artificial. Y los que sí tienen un acceso a esa inteligencia artificial, que típicamente son aquellos alumnos y alumnas que están en universidades localizadas en grandes ciudades o en ciudades medianas, donde el uso, el acceso, el conocimiento de plataformas alimentadas por inteligencia artificial, pues es más común. Es ahí donde pudiéramos colocar este planteamiento. Más bien yo diría que la brecha digital, el reto en relación con este concepto es de los abogados, más que de los alumnos. Los alumnos tienen que resolver otras cosas. Y el reto de la inteligencia artificial hacia los abogados es precisamente la segmentación de edad que enfrenta esta inteligencia artificial con sus potenciales usuarios. Hoy vemos que si la inteligencia artificial tiene como usuario a un estudiante de licenciatura, los conceptos los va a tener bien amarrados, bien entendidos, bien aprehendidos desde un principio. De ahí vamos una segmentación de abogados en la que estoy yo, en donde no se nos va a dificultar tanto, pero que nuestra curva de aprendizaje va a ser mayor. Y de ahí vienen los abogados de la vieja escuela, que la inteligencia artificial ni siquiera la van a tomar en serio.
Entonces, la inteligencia artificial se enfrenta a una segmentación en la cual habrá un segmento que no creerá en ella, habrá otro segmento en el cual nos mostraremos resistentes a ella, y habrá otro segmento en el que el usuario, que es el abogado joven, será creyente de la inteligencia artificial, más que cliente. Entonces, vamos a ver que este usuario nuevo, este usuario joven, va a estar en una posición competitiva mucho mayor y mucho mejor que la de los otros dos segmentos. Entonces, cuando vemos que la brecha digital es lo que está creando este segmento, o viceversa, vemos que la inteligencia artificial es quien la maneje, va a ser quien esté en una posición de un mejor servicio al cliente. El cliente hoy en día busca eficiencia, pero no nada más en tiempo, sino también en costo. Y la inteligencia artificial puede resolver estos dos conceptos, si es bien utilizada, y sobre todo si los abogados que lleguen a utilizar la inteligencia artificial, o los alumnos o alumnas que lleguen a utilizar la inteligencia artificial, lo hacen de una manera responsable y ética. Y responsable y ética me refiero a que sea en plataformas especializadas en contenido jurídico y no en plataformas que estén basadas exclusivamente en datos abiertos. El uso de ChatGPT, el uso de Grok, por parte de un abogado, a mi parecer, hoy en día es una irresponsabilidad profesional. Y ya yéndonos a tu primer planteamiento es, este uso de la inteligencia artificial por parte de los abogados en el ejercicio libre de la profesión, una profesión liberal, como bien lo dices, ¿qué implicaciones pudiera tener? Pues implicaciones en el cual el mal uso de una inteligencia artificial, además de que si ese uso de la inteligencia artificial no es reportada al cliente, puede conllevar responsabilidad profesional y responsabilidad profesional grave. Entonces, nosotros hoy en día vemos que una necesidad que yo identifico para los abogados y abogadas que usan inteligencia artificial es hacer una debida revelación de su uso a los clientes, para que los clientes estén conscientes que parte del producto que están buscando y que además están pagando está generado por instrumentos o herramientas alimentadas por inteligencia artificial. Hoy en día lo vemos en Twitter, hoy lo vemos en redes sociales. Nosotros sabemos cuando un video es de inteligencia artificial, al menos hoy en día, porque hay una marca de agua, porque la anatomía del personaje principal en esa inteligencia artificial tiene algún defecto o tiene alguna señal de que hay inteligencia artificial. Entonces, si existen ese tipo de señales, también tendrían que existir por parte de los abogados que usan esta tecnología para que los clientes puedan tener información de que su abogado o abogada hace uso de estos recursos. Claro, y el hecho de que no se les revele, el hecho de que llegue a utilizarse y eso lleve a un error que cause un daño, por ejemplo, patrimonial en un cliente, pues debería ser alguna razón para que haya una responsabilidad por parte de la abogada o el abogado. Sin embargo, en México, y aquí yo creo que viene un tema bien interesante respecto de la colegiación. En México, para que una abogada o un abogado sea efectivamente sancionado por una falta a la ética profesional, y en este caso en una utilización que no cumplió con parámetros éticos de la inteligencia artificial, es muy difícil que veamos una sanción. Y esa es una de las ideas que dieron el surgimiento a la colegiación y luego a la colegiación obligatoria. Entonces, en este sentido, ya que es muy alta la tasa de impunidad que existe cuando hay responsabilidad profesional por parte de un abogado o un abogado, sería útil que haya una colegiación, no sé si obligatoria o voluntaria, pero que efectivamente los colegios estén observando cómo todas las personas que se encuentran en el gremio están utilizando estas tecnologías. Bueno, esa es una pregunta fundamental porque aborda un conflicto entre la naturaleza misma de la profesión con las necesidades de la sociedad para controlar el ejercicio de esa profesión, que es la abogacía. Yo soy un convencido de que la colegiación obligatoria no tendría que suceder,
precisamente por los conceptos que hemos venido manejando de que la abogacía para hacerlo necesita ser ejercida libremente. Pero también soy un convencido de que sí se requieren controles, no nada más por el Estado, que se ha mostrado insuficiente, sino también por los colegios de abogados que se han mostrado sin mecanismos para sancionar. Entonces, en dado caso que exista una colegiación obligatoria, o aquellos que somos parte de colegios de abogados, que esa es una colegiación voluntaria, pues sí tendremos que atenernos a ser eventualmente sancionados por un uso falto de ética de la inteligencia artificial. En mi opinión, el gran problema para sancionar a un abogado en cuestiones de responsabilidad profesional es que quien juzga y sanciona, es otro abogado. Otro abogado que es juez, u otro abogado o abogados que pertenecen a una comisión de honor y justicia de un colegio. Entonces, viendo este concepto, podemos considerar que la sanción en el uso no ético de la inteligencia artificial, todavía estamos a años luz de poder llegar a mecanismos de procuración y de justicia en ese uso de la inteligencia artificial. Yo creo que también, por pura naturaleza, la inteligencia artificial no se tiene que sobreregular, más bien se tiene que invertir los recursos en desarrollarla, para que esa inteligencia artificial sea precisa, se alimente de fuentes de información fidedignas y que además se capacite a los abogados y a las abogadas en su uso. Eso, junto con un marco ético de uso de la inteligencia artificial, puede llevar a que la inteligencia misma, artificial, sea un instrumento de la inteligencia humana y no al revés, que es el gran riesgo que corremos. Hace algunos años todos vimos, o a quienes nos gusta el cine, vimos una película de Joaquin Phoenix, que es Hair. Uh-huh. Cómo se enamoró de una inteligencia artificial en voz. Y esa inteligencia artificial estaba desarrollando además sentimientos. Ese es uno de los riesgos que hoy en día creemos. Entonces, por eso es muy importante que antes que sobreregular, hay que desarrollar mejor y más responsablemente la inteligencia artificial para que sea la inteligencia humana la que gobierne la inteligencia artificial y no al revés. Y de ahí voy a volver al principio y un poco para empezar a cerrar estas ideas. Al principio de lo que afirmabas, Alejandro, en estas preguntas retóricas de ¿es necesario que haya trabajos de investigación? ¿Es necesario que haya un trabajo de tesis para que una persona que va a ser licenciada en Derecho se reciba? Y aquí yo creo que viene un punto muy interesante. ¿Cómo puede una persona, si no hizo eso en algún momento de su vida, si no hizo un trabajo de investigación, si no hizo una tesis, pero dejémoslo en los trabajos de investigación que durante varios años llevamos a cabo cuando estudiamos la carrera de Derecho? Si no lo hizo, ¿cómo, con qué conocimiento, con qué habilidades también va a poder saber qué le está arrojando ya procesado una inteligencia artificial? Si no sabe verificar una fuente, si no sabe verificar la veracidad de esa fuente, entonces, volviendo a hacer esa pregunta retórica, si es necesario entonces para que la inteligencia humana ponga a su servicio a la inteligencia artificial, que las personas sepan cuál es el proceso para generar ese conocimiento que a veces ya nos da procesada la inteligencia artificial. Y partiendo de lo retórico y yéndome hacia la realidad, ¿va a ser necesario? ¿Va a ser necesario cuando la inteligencia artificial sea quien genere el conocimiento, sea el verdadero doctrinario en cuestiones jurídicas? ¿Va a ser necesario que alguien verifique las fuentes? Es lo que no sabemos. Hoy en día los aviones Airbus se autopilotean solos, en la etapa menos crítica del vuelo. Uh-huh. En las etapas críticas dependen de la inteligencia humana, de la habilidad humana. Conservemos eso también
en la inteligencia artificial cuando se trata del ejercicio de la profesión. Hay retos, hay desafíos, pero también hay cuestiones donde nosotros tenemos que cuidar al abogado y a la abogada como el centro de todo, del ejercicio de la profesión, y que la inteligencia artificial sea un socio de ese abogado o abogada. Entonces podríamos concluir que la inteligencia artificial entonces no es susceptible de sustituir a la persona, sino más bien debe funcionar como un complemento para mejorar su eficiencia. En este planteamiento que haces, yo sí creería que la inteligencia artificial tendría que ser un socio, y yo esperaría que nunca sustituya a la inteligencia humana, a los sentimientos, a la sensibilidad y a la conciencia social que caracteriza al ejercicio de la abogacía. Definitivamente. Muchas gracias por atender esta invitación, por abrir un espacio en tu agenda. Esto ha sido su programa Abogacía Digital. Les agradecemos mucho habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión. Como hemos podido ver, la disrupción de la inteligencia artificial ha tenido un impacto en todos los sectores de la sociedad y la abogacía no ha sido ajena a ello. Por supuesto, los retos que plantea y que ya nos ha platicado el doctor José Alejandro Sen Chávez tiene que ver en gran medida con el uso ético que podamos hacer de la misma. Les agradecemos habernos acompañado en esta emisión y por supuesto los esperamos para la siguiente. No se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales BMA+.